Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos al lanzamiento 2023 de los programas de educación profesional de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta ocasión les vamos a ofrecer el seminario Desafíos para Chile 2023 en construcción, minería y energía. Este evento de aproximadamente 1 hora de duración lo realizamos cada fin de año con el espíritu de iniciar el año académico siguiente con un estado de ánimo positivo y constructivo, ofreciendo a nuestra comunidad programas de excelencia acorde con las necesidades y desafíos que enfrentamos en Chile y en la región. El tema elegido para hoy nos inspira por la necesidad de retomar la senda de crecimiento en un entorno macroeconómico que ha sido difícil. Creemos posible que la ingeniería contribuya en revertir este alicaído panorama, empujando hacia una pronta y robusta recuperación a través de su trabajo en sectores que son claves para el dinamismo económico. Antes de comenzar, les presentaré a nuestros 3 expositores, todos profesores de nuestros programas en Educación Profesional e Ingeniería UC y destacados profesionales a quienes agradecemos enormemente su participación. La primera exposición, Economía, Ingeniería y Productividad en la Construcción, la realizará el profesor titular Hernández Solminiak. El profesor Solminiak es ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor de la Universidad de Texas, Austin, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, fue decano de la Escuela de Ingeniería UC y ministro de Obras Públicas y ministro de Minería. Es exdirector del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES-UC. También participó en el Consejo de Política de Infraestructura, en Codelco y Cruzados. A continuación, el profesor José Joaquín Jara presentará determinantes y desafíos de la competitividad del país para atraer inversión minera. El profesor Jara es académico del Departamento de Ingeniería de Minería, ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Universidad Católica, consultor, investigador, director de SESCO y consejero de Cochilco. Posteriormente, el profesor David Watts nos hablará de mercados eléctricos, desafíos y necesidades de inversión, regulación e incentivos. El profesor Watts es ingeniero civil y máster en Ciencias de la Universidad Católica, en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica, doctor de la Universidad de Wisconsin-Madison. Se desempeña como académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica, consultor, investigador y es director de la Escuela Iberoamericana de Regulación Eléctrica. Nuestra audiencia, como dijo Paulina, ustedes podrán preguntarle a nuestros destacados profesores a través del chat de Zoom. Y no olviden mencionar al profesor al que va dirigida su pregunta. Mientras ellos se preparan para responder estas preguntas, Claudia Gómez, subdirectora comercial de Educación Profesional, nos mostrará brevemente la oferta de diplomados 2023 para que finalicemos con las preguntas. Iniciamos entonces con la presentación del profesor Hernández Solminiak. Muchas gracias, Hernán. Muy buenos días, muchas gracias Claudia, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en esta actividad que estamos organizando de educación profesional de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Me han pedido que haga una presentación en el área de la construcción fundamentalmente, así que tengo preparada una presentación. Perfecto, entonces la idea es en 15 minutos tratar de hablar de un poco de la economía, cómo se ve, y la ingeniería y la productividad en la construcción. Básicamente, si nosotros vemos las perspectivas de crecimiento económico para Chile, partimos, digamos, cuando se inició el estallido social y después la pandemia, afectaron fuertemente la economía en el país. Y claramente la economía se contrajo fuertemente en el año 2020, 5,8%. A pesar de toda la recuperación que hemos vivido en el último tiempo, el contexto mundial y nacional ha estado marcado por altos niveles de inflación, por lo tanto se ha debilitado la inversión y obviamente las predicciones no indican un horizonte muy alentador desde el punto de vista del aumento de la economía del país. Por lo tanto tenemos que prepararnos para ello y enfrentarlos con mejoras en distintos elementos, tanto en el aspecto económico del país como el aspecto de cada una de las empresas para enfrentar esos desafíos. Según el Fondo Monetario Internacional,
Chile será el único país de la región que no crecerá en el año 2023. Como estamos en el foco de la construcción, obviamente la construcción debe prepararse para enfrentar estas complejidades de la economía y también esta mirada de más largo plazo. Hay que tomar medidas hoy para enfrentar esos desafíos en el mañana. Bueno, fundamentalmente estos son los 3 puntos que quiero tocar. La disminución de la actividad económica. Ustedes ven este gráfico de la evolución del IMASEC en el primer semestre del año 2021. Tuvo un crecimiento interesante, tanto el minero como el total, el no minero y el total, y también tenemos, desgraciadamente, una disminución en los primeros últimos meses del año 2022. Tenemos un decrecimiento bastante interesante, como ven en estas curvas que estamos viendo en el gráfico. Y por lo tanto, tenemos que tomar medidas como país para poder enfrentar estos desafíos que se nos vienen hacia adelante. Y en el área de la construcción en particular, el IMACOM, que lo desarrolla la Cámara Chilena de la Construcción, tenemos que presenta en diciembre del 2021 un decrecimiento sostenido respecto al año anterior, y en agosto en particular de este año también tiene un decrecimiento importante, estamos hablando de 19,13%. Entonces, claramente, la construcción se ve afectada fuertemente, producto de estas características de la economía que está afectando el país y el mundo en general, y en particular la construcción. Algunas de las causas de esta desvalorización están los efectos de la pandemia, la alza de los costos de los materiales, la escasez de mano de obra, el estancamiento de las ventas, las altas tasas de interés y, por cierto, también efectos que tenemos que ir perfeccionando en la gestión de los contratos. Una encuesta de percepción de negocios de noviembre del 22 realizada por el Banco Central indica a nivel general de la economía las razones para no invertir el próximo año. Y ahí ustedes ven las 3 principales causas, tanto en el año 22 como en el año 21, son la situación económica muy incierta y la situación política del país es muy incierta también. Y por otro lado, no hay demanda suficiente para que justifique esas nuevas inversiones. Son las principales 3 razones por las cuales los inversionistas dan respuesta de que por qué no invertirían el año siguiente, el año 2023. Entonces, hay unos pequeños cambios respecto al año 22 con respecto al 21, pero obviamente sigue manteniendo esa tendencia en ambos años. En particular, en la industria de la construcción se mantiene también un dinamismo acotado y el panorama se ve complejo hacia adelante. La venta de viviendas persiste a un nivel muy bajo, lo que se atribuye, por cierto, a las alzas de interés, la inflación, la mayor restricción de los bancos y, por cierto, las distintas fuentes de incertidumbre que tenemos tanto a nivel externo como a nivel nacional. Por cierto, entonces, se espera que el número de obras en el año 2023 sea menor que el de este año. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos de la industria? Que los podemos separar básicamente en 3 desafíos o grupos de desafíos, y voy a referirme brevemente a cada uno de estos grupos de desafíos. El grupo 1, temas urgentes. Tema 2, empleo y capacitación. Y tema 3, productividad. El tema 1, básicamente me gustaría focalizarme en 2, la alza de costos de construcción y el tiempo de revisión de los permisos. Básicamente, si uno ve una evolución del índice de precios de materiales e insumos de la construcción, uno ve este gráfico donde se ve una alza sostenida desde el 19 a la fecha y una pequeña mantención y pequeña disminución en los últimos meses. Claramente es un cambio significativo y también una escasez en el stock de materiales de construcción, lo que dificulta el abastecimiento, dificulta el avance de las obras, fundamentalmente por este elemento. Por lo tanto, ese impacto es significativo en la construcción. Los permisos, también un tema que hay que trabajar y como política pública todos los entes que estamos relacionados a poder agilizar estos permisos deberíamos hacer un esfuerzo adicional para poder lograr cambios significativos en esto. Tenemos que ser capaces de modernizar, digitalizar, todo lo que tiene que ver con la obtención de permisos, eliminando redundancias, de modo que podamos atraer más y mejor inversión, hacer los procesos más eficientes y, por lo tanto, aumentar la productividad de esta parte de la construcción.
Por otra parte, tenemos que tener reglas claras, precisas y concisas, cuidando y fortaleciendo el marco regulatorio y respetando la institucionalidad, para que realmente las personas que tienen un permiso, ese permiso finalmente sea respetado y permita materializarse el proyecto de acuerdo a las condiciones que fueron autorizadas. Aquí hay dos textos que saqué, uno del vicepresidente de la Cámara de la época, acaba de cambiar la mesa, así que el anterior decía que obviamente los trámites, la burocracia superan los tiempos de construcción muchas veces, y él ejemplificaba con excesos de temas, como por ejemplo, poder ejecutar un proyecto de edificación residencial necesita 133 permisos, de vialidad 149 permisos, de infraestructura de salud 180 permisos, y las otras líneas de trabajo también tienen bastantes permisos que cumplir. Y la Comisión Nacional de Productividad ha hecho estudios específicos para la construcción, donde también indica cuáles son los problemas y las trabas que los permisos tienen. Incluso llega a decir que algunas evaluaciones ambientales se demoran hasta 2000 días. Entonces estamos pensando que la verdad que es un tema complejo que hay que tratar de ponerle acento y encontrar soluciones para optimizar y mejorar este proceso. En el grupo 2, empleo y capacitación, quiero focalizarme en estos tres temas: regulación del puesto de trabajo, aumento de la participación laboral femenina y finalmente capacitación y formación para la cuarta revolución industrial. Regulación de empleo, aquí vemos que el impacto obviamente de la pandemia fue significativo, después ha tenido una regulación y obviamente tenemos que seguir trabajando para poder recuperar los niveles de empleo que teníamos pre-pandemia, y seguir trabajando en esa línea tanto a nivel nacional en general como en la industria de la construcción en particular. Y por lo tanto tenemos que focalizar el esfuerzo para que estos proyectos que se puedan materializar se autoricen y finalmente se puedan llevar adelante y materializar la contratación de las personas. Obviamente, si vemos por brecha de género, vemos que hoy día la fuerza femenina en la construcción básicamente es un 8,1%, la diferencia es masculina, y por lo tanto tenemos un desafío como industria interesante, porque la participación femenina, como en todas las industrias, en la construcción es importante y produce un cambio significativo en la mejora de trabajo en equipo, en la mejora de ser más eficiente en el uso de los equipos. Por lo tanto, el costo de operación de esos equipos normalmente tiene una pequeña disminución, producto que la participación de las mujeres permite ese resultado. Entonces, existen beneficios y además permite que el sector aporte al desarrollo del país a través de la contratación de mujeres, que debe mejorar. Y para que veamos un gráfico, la participación de mujer por distintas actividades, desgraciadamente este gráfico demuestra que la actividad de la construcción es la actividad que menor porcentaje de mujeres tiene, 8,1. El promedio de todas las actividades que están registradas en este tema son 41,6%, y claramente la construcción es un desafío súper importante. La minería sigue por debajo, después el transporte y el suministro de gas y aire acondicionado también, agricultura, etcétera, mirando el gráfico de abajo hacia arriba, digamos. Entonces tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo a nivel de todas las personas que trabajamos en la industria, tanto en forma directa como indirecta, como a través de las políticas públicas, a través de los mandantes, a través de los distintos elementos, producir una mejora en esta línea. ¿Cuáles son los beneficios de incorporar a la mujer en el mercado laboral en general? Obviamente hay un dato que sacó la Subsecretaría de Economía en el año 2016, que dice que por cada 100.000 mujeres de aumento de ocupación femenina, el crecimiento del PIB aumenta un 0,65% puntos porcentuales. También hay otro estudio que dice que la rentabilidad de empresas, basado a nivel mundial, entre el año 2009 y 2015, el retorno sobre el capital de las empresas con 3 o más mujeres en el directorio fue 36% mayor que en empresas con menos mujeres en el directorio. Y finalmente, la movilidad social. También hay otro estudio que indica que el aumento de la participación femenina en los deciles de menor ingreso genera una disminución en los indicadores de pobreza en los países. Por lo tanto, es una movilidad social interesante
que nos permite como industria aportar a ese desafío. Y el punto siguiente de este tema, tenemos que capacitarnos para adaptarnos a la industria. La industria está evolucionando, la automatización va creciendo, la cuarta revolución industrial ya la tenemos aquí y por lo tanto la industria de la construcción no está lejos de eso. En CLAPES hicimos un estudio, que es un centro de política latinoamericana, políticas sociales y económicas de la Universidad Católica, del cual yo pertenezco. Claramente hicimos un estudio donde la probabilidad de automatización promedio en Chile es de 42%, y el porcentaje de empleos de alto riesgo de automatización también un número significativo. Y en la construcción en particular también tiene un dato interesante. Tenemos que el 10% es el riesgo de optimización de esa actividad en particular, de parte de la construcción, y la probabilidad es bastante cercana al promedio, que es 42%. El último grupo de desafíos tiene que ver con la productividad, y fundamentalmente tenemos que hacerlo a través de mecanismos que nos permitan lograr mejorar esa productividad, y porque produce impacto significativo tanto a nivel de la empresa como del país. ¿Qué entendemos por productividad y por qué es importante? Porque claramente lo que entendemos es que es la capacidad de producción de un sistema por cada unidad de recursos que se le involucra a ella, ya sea por stock de capital o trabajo. Y por lo tanto, en otras palabras, para ser más productivo uno puede hacer más con lo mismo o con menos recursos aún, digamos. Entonces creo que es significativo hacer un esfuerzo de ser más eficiente y mejorar esa productividad. Es obviamente importante para cualquier área que uno trabaje, hacer un esfuerzo para mejorar esta productividad y con ello mejorar la competitividad. Permite aumentar los ingresos y elevar el bienestar de los trabajadores en la empresa. Permite, si es que está relacionado el aumento de la productividad con los salarios, poder tener más recursos y poder adquisitivo, y también desde el punto de vista de la producción, tratar de disminuir los costos unitarios producto de esta mejor competitividad y mejor productividad. Permite mayores ingresos tributarios para el Estado, y con eso entonces tratar de tener recursos para enfrentar los desafíos sociales que los países tienen, y Chile en particular. Hay antecedentes que obviamente países avanzan más significativamente en el desarrollo que aquellos que tienen mayor capacidad de producción. Obviamente no hay que sacrificar las otras variables que son importantes de calidad, seguridad, medio ambiente, relación con las comunidades, cuando uno hace un esfuerzo por mejorar la productividad. No hay que sacrificar para nada eso, hay que seguir trabajando en esa misma línea para ser responsable con los distintos elementos que el país y el mundo está enfrentando. Voy a presentar dos indicadores de productividad. El primero es la productividad media laboral, que básicamente permite conocer, es el cociente entre el PIB de la actividad dividido por el número de trabajadores de esa actividad en un año determinado. Entonces, en este gráfico tenemos los distintos productividad media laboral de alguna industria, el de la construcción en particular, el del promedio total de Chile y de la industria manufacturera. Son los tres elementos que están representados aquí, y ustedes pueden ver que en general la industria manufacturera y la evolución de la productividad media laboral del país andan más o menos de la línea. En cambio, la construcción se mantiene más o menos estable o se reduce. Y eso es un desafío súper importante que la construcción tiene que seguir trabajando para mejorar esta productividad. Otra variable que uno puede medir es la productividad total de los factores, que es básicamente, representa el valor agregado de la producción que no es justificado por el stock de capital ni el trabajo. ¿Cuáles son las variables? Que no voy a entrar en detalle en la fórmula, sino cuáles son las determinantes de la productividad total de los factores. Básicamente tiene que ver con innovación, con desarrollo del capital humano, más allá de la cantidad, por cierto, o sea, que sean más eficientes las personas al trabajar, incorporación de nuevas tecnologías, de la inversión en I+D, mejores prácticas organizacionales, organización del proceso constructivo, mejoras institucionales, reglas del juego, etcétera, que nos permiten tener un mejor aumento de esta productividad total de los factores. Y desgraciadamente también tenemos indicadores interesantes que nos permiten
tener desafíos para el futuro para poder mejorar esta productividad de factores, y esto realmente ayuda al país cuando se mejoran estos indicadores. Tenemos que, cuando lo vemos así, sin ajustes, tenemos disminuciones significativas, tanto en la construcción como en la minería. La minería se entiende también porque cada vez que tenemos que seguir avanzando en el desarrollo de la industria minera extractiva, tenemos que buscar en mayor profundidad los minerales, y también la ley de ese mineral va disminuyendo. Entonces, por lo tanto, para sacar una misma cantidad de cobre fino, por ejemplo, tenemos que mover mucho más mineral y de mayor profundidad. Entonces, la industria está sesgada a que su productividad, por esa razón, va disminuyendo permanentemente. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos aún más significativos para poderlo hacer. Y si uno corrige por ley, obviamente la productividad mejora, no baja tanto, pero también hay desafíos de mejora para poderlo enfrentar. Para aumentar la productividad, entonces, tenemos que ser capaces de incorporar innovaciones, incorporar tecnología, ser capaces de, con eso, aumentar la productividad. Con eso somos capaces también de aumentar la competitividad de nuestras empresas, nuestros países. Nos posicionamos mejor en el mercado internacional y atraemos como país una mayor inversión. Con eso obtenemos mayores recursos y, por lo tanto, podemos como país crecer con esos recursos adicionales, y como empresa también crecer y ser capaces de volver a innovar permanentemente para seguir mejorando en este ciclo virtuoso que nos permite ser competitivos y mantenernos competitivos en el tiempo. Y algunos comentarios finales. ¿Cuáles son las luces? ¿Cómo seguir y mejorar en la industria de la construcción? Por cierto, tenemos que ser capaces de ir modernizando las empresas, adecuándose a las distintas situaciones que se van presentando, producto de la economía, producto de las herramientas de gestión y los mejoras de procesos que tenemos disponibles. Tenemos que ser capaces de fomentar la innovación empresarial, para no quedar fuera y no quedar para atrás. Cuando alguien crece más rápido que nosotros, aunque crezcamos, igual relativamente quedamos más atrás. Tenemos que ser capaces de capacitar y formar a las personas que trabajan para también que sean competitivos y nos produzcan como resultado, como país y como empresa, resultados significativos, y así mejorar nuestra condición de país y tener mayores recursos para resolver los problemas sociales que tenemos. Aplicar en forma correcta la administración. Tenemos que ser capaces de planificar con anticipación una mirada de mediano, corto, mediano y largo plazo. Tenemos que ser capaces de seguir mejorando la calidad del desempeño, cumplir las metas que nos proponemos. Tenemos que ser capaces de fomentar el compromiso y saber capaz de motivar a la gente que trabaja con nosotros, administrar bien el tiempo y los recursos, ser capaces de priorizar los distintos elementos para ser más eficientes. Tenemos que ponernos metas, tenemos que tener procedimientos y hacer chequeos que vayamos cumpliendo esa estrategia que nos definimos. Y también es muy importante la comunicación, tanto interna como externa. La verdad que siempre las personas, cuando están informadas y están motivadas y se sienten como parte del resultado y son consideradas en la toma de decisiones, todo fluye mejor y la productividad mejora. Y también tenemos que, eso es el punto de vista interno. Y externo también, las expectativas. Es claro que cuando la gente percibe expectativas mucho más altas que lo que podemos hacer, también se soluciona y por lo tanto los resultados no son a los adecuados. Y creo que es importante trabajar comunicación y expectativa a nivel estratégico y otras variables que uno puede ir apreciando. En resumen, tenemos que preocuparnos del sector público, tenemos que ser capaces de que el sector público tenga las herramientas adecuadas para poder llevar adelante. Hubo un ejemplo hace poco con el incremento de costos que el MOP introdujo una actualización de precios, reajuste de precios con un nuevo sistema polinómico que está enfrentando y de modo de apoyar el desarrollo de las empresas constructoras producto de estos cambios internacionales y nacionales que han aparecido. El sector privado tiene que anticiparse, tiene que ayudar a que los proyectos se puedan materializar en forma eficiente, tiene que tener una forma de capacitar a las personas, tiene que ser capaz de introducir nuevas tecnologías que produzcan cambios significativos en la forma que operamos. Mejorarse también los procedimientos, los contratos, las formas de anticiparse a los problemas, no esperar que los conflictos lleguen al final y por lo tanto ya es muy difícil
superarlo por un lado y cuestan mucho más plata cuanto más avanzado está el conflicto. Entonces tratar de ver soluciones tempranas a los conflictos, adaptarse a los nuevos desafíos, la competencia, la innovación, el desarrollo, una buena administración, la dirección de los proyectos son clave para sortear esta crisis. Tenemos que ser capaces de seguir avanzando en la inclusión de la mujer, que obviamente su trabajo ayuda a la industria en general y a la industria de la construcción en particular, a través de trabajo conjunto, sector público, sector privado, los gremios, la academia, etc. Tenemos que encontrar mecanismos para enfrentar y no sacrificar la crisis, ni la calidad, ni la seguridad, ni el medio ambiente, ni relaciones con las comunidades. Por lo tanto, la construcción tiene un desafío importante para poder ayudar al desarrollo del país, y creo que con eso termino. No sé si hay alguna pregunta, pero creo que la construcción es una industria que puede ayudar a cambiar en parte la mirada que la gente tiene del país en cuanto a su producción y aporte, y tenemos que hacer esfuerzos significativos para poder ayudar en esa línea. Así que le agradezco mucho su atención, y después de la presentación de los demás estoy disponible a las preguntas. Muchas gracias, Hernán. Así es que no olviden que si les desean realizar preguntas al profesor de Solminac, deben hacerlo a través del chat y se responden al final. Continuamos nuestro webinar con la presentación de determinantes y desafíos de la competitividad del país para atraer inversión minera, del académico del Departamento de Minería UC, José Joaquín Jara. Gracias, José Joaquín. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Primero, agradecerle a toda la gente que está participando en el webinar, y especialmente a la gente de Educación Profesional por la invitación, a Claudia y a todo su equipo por la invitación a participar acá. Creo que el profesor de Solminac me dejó varias cosas ahí que me sirven como para poder enlazar, porque tiene que ver justamente con lo que habló al principio de competitividad y de cómo la industria minera, la principal industria de este país, desde el punto de vista de PIB y de PIB inducido, ya tiene desafíos relevantes. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Lo primero, aclarar que estas son opiniones mías, lo que yo voy a presentar acá, estudios míos, y no tiene que ver con la posición institucional ni de SESCO ni de la Universidad Católica. ¿Ya? En la presentación la voy a hacer lo más rápido posible, tiene 4 puntos. Primero, una motivación, después voy a hablar muy rápido sobre las características de la industria minera, así me lo voy a saltar eso, básicamente para poder avanzar en el tiempo, y vamos a ver un poco los impactos de modificaciones, principalmente en todos los temas reglamentarios y regulatorios de la industria, principalmente los cambios que hemos visto en el Código de Minería en el último año, ¿ya? Y después un poco la discusión con respecto a la nueva constitución y algunos cambios del Código de Agua que afectan a la industria minera, y sobre todo en los últimos meses la discusión con respecto al Royal Teleminería, para después entregar unos comentarios finales. Entonces lo primero, voy a mover acá un poco que me molesta, lo primero tiene que ver que la verdad es que hay bastantes pocos estudios sobre el impacto de las políticas públicas en el desarrollo de la industria minera, ¿ya? Entonces hay algunas cosas acá bien conocidas. Lo más conocido es el índice de competitividad minera del Instituto de Fraser, ya que hace toda una encuesta a nivel mundial todos los años. Berit Olber, una consultora a nivel internacional, también hacía bastantes cosas hasta el 2015. Y después hay algunos estudios más bien académicos que hablan sobre el tema de la competitividad, la atracción de inversiones en minería, ¿ya? Básicamente, a nivel mundial ya se estableció en las últimas décadas, yo diría, ya que para poder atraer inversiones en minería, primero se requiere un potencial geológico, ¿ya? Históricamente este era el elemento más relevante, y todavía muchos países y muchos tomadores de decisiones piensan que es lo único relevante, es tener los minerales, tener las minas, ¿ya? Y básicamente la percepción del potencial geológico se materializa en, por ejemplo, la producción histórica, las reservas del país, los descubrimientos recientes, la inversión histórica en exploración, disponibilidad de información científica, etc. Pero en las últimas 3 o 4 décadas, la verdad es que se han dado muchos ejemplos de países que tienen un tremendo potencial geológico, la verdad es que tienen cero inversión, cero desarrollo en minería, ¿ya? Entonces hay una teoría o una corriente de pensamiento que lo que dice es que no solamente es importante eso, sino también es importante tener un clima de inversión adecuado. Y eso tiene que ver con la estabilidad política, económica, social del país, con la regulación específica para el sector, con la regulación ambiental, el régimen expositivo, la calidad de infraestructura, etc. ¿Ya? Es lo que a mí me ha tocado participar dentro de esta discusión desde el punto de vista académico, ¿ya? Y también ahora un poco desde el punto de vista de las políticas públicas de los últimos años, y me ha tocado participar en un par de estudios con respecto a cómo podemos medir ya está atractivo para la inversión en minería, ¿ya? Cómo podemos y poder un poco determinar cuáles son las variables que afectan esto y cómo eso permite al final atraer inversión, ¿ya? No voy a entrar en los detalles de los modelos, en los detalles de los análisis, pero
Me ha tocado participar en algunos estudios relacionados a eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos hoy día en Chile? Ya vemos que estamos cambiando un poco la regulación minera desde el punto de vista de propiedad minera o derechos mineros. Ya, y en mi percepción, por eso lo pongo un rectangulito verde, los cambios son relativamente positivos, lo que estamos enfrentando, lo que estamos viendo. Estos cambios tienen que ver con la implementación de la ley 21.420, ya de principios de este año, y tiene que ver con algunos cambios en el código relacionados a poder incrementar los recursos desde la industria minera para poder pagar básicamente la pensión garantizada universal, ya la PGU. Esos cambios tienen que ver un poco con eso, más que con una visión con respecto a la industria, ya de que necesitan cambios. Sin embargo, yo creo que se están haciendo cambios que son positivos y que se venían pidiendo desde hace 10, 15 años atrás. Y por otro lado tenemos un montón de cambios pequeños, algunos más grandes, algunas discusiones, ya ni siquiera tiene que ver con cambios precisos, sino con la percepción de que el clima de inversión está cambiando. ¿Ya? Y por ejemplo, toda la discusión que se ha dado sobre minería en el proceso constitucional ha sido complejo para la industria. ¿Ya? Y hay otros ejemplos más, la discusión del royalty también, obviamente que es un tema complejo. Por lo tanto, tenemos algunos elementos ahí para poder pensar que el clima de inversión está un poco disminuyendo. Adicional a lo anterior, tenemos un sector de explotación junior bastante subrepresentado, lo vamos a ver más adelante, una mediana minería que se quedó muy atrás versus la gran minería, ¿ya? Cosa que en otros países no pasa, y una gran minería que enfrenta condiciones adversas y sin crecimiento en los últimos 18 años. ¿Ya? La industria minera se ha mantenido más o menos estable en su producción desde el año 2004, 2005, ¿ya? Más o menos en torno entre 5,5 y 5,8 millones de toneladas de cobre al año. Entonces, teniendo esa motivación, viendo que estamos estancados, que tenemos algunos problemas, que estamos perdiendo un poco de competitividad, ya la idea es un poco comentar sobre las características de la industria, y desde esa perspectiva, lo que piensa la gente en general es que es una industria anticuada, poco innovadora, que no usa tecnologías nuevas o avanzadas, que es sucia, contaminante, poco preocupada en su entorno, tiene un mal desempeño ambiental y social, es conservadora, tiene alta rentabilidad, gana mucha plata con poco esfuerzo, que ya la plata va a la casa además, ¿ya? Y no contribuye con las comunidades que en las que se está inserto, ¿ya? Cuando en verdad esas son percepciones. Lo que les voy a mostrar acá es un poco las características que realmente se reconocen como de la industria minera particulares, que la hacen distinta a otros negocios, a otra industria. ¿Ya? Lo primero que está basado en la extracción de recursos naturales, ¿ya? Y eso es imposible de sacar. ¿Ya? Se basa en la explotación de recursos naturales. Por lo tanto, el principal input es único para cada operación, que son los depósitos minerales. Entonces, la minería ya tiene algunas complejidades desde el punto de vista de que los insumos que utiliza son distintos. Además, eso no permite economías de localización. Yo siempre cuento, si yo tengo una fábrica de chalecos de lana y la tengo acá en La Ligua, la verdad es que hay mucha demanda por tejedores o tejedoras de chalecos de lana y me está saliendo muy caro. Yo puedo pescar mi fábrica y trasladarme, no sé, a Lota, en donde el desempleo, o a la novena región, donde el desempleo alcanza niveles de 40%, y por lo tanto tengo uno de mis factores productivos principales, que son las personas, ¿ya? Con mayores posibilidades, ¿ya? La minería lamentablemente no tiene esa posibilidad de localización. Yo estoy donde está el depósito, ¿ya? Y eso además implica el siguiente punto que dice ahí, que dice que debe adecuarse a su entorno. Entonces, cuando nosotros vemos el desempeño ambiental y social de la minería, ¿ya? Está súper marcado por la ubicación en donde está. Y el problema es que tiene que adecuarse, a diferencia de otras industrias en donde se pueden trasladar, ¿ya? Tenemos el caso de AgroSuper, tuvo problemas con la comunidad en Freirina, en el Valle del Huasco, ¿ya? Y simplemente no siguió con el proyecto adelante y trasladó esas capacidades productivas a Brasil, a la sexta región, a otros lugares. En minería no podemos hacer eso. El depósito es el insumo principal y está fijo donde la naturaleza lo creó, ¿ya? Entonces, además tenemos el punto de que tenemos que adecuarnos a ese entorno y necesitamos recursos de ese entorno. Necesitamos agua, energía, etc. ¿Ya? Entonces, hace que la industria tenga complejidades distintas a las de otras industrias. ¿Ya? Lo otro es que comercializa commodity, productos sin diferenciación significativa, por lo tanto no define el precio. Ya somos tomadores de precio los mineros. Y tenemos escaso poder de mercado, al menos en la mayoría de los grandes mercados minerales. ¿Ya? Hay algunos mercados más chiquititos, más específicos, que hay poder de mercado, pero en general la minería no. Somos tomadores de precio y por lo tanto y tenemos productos sin diferenciación. No podemos cobrar más o menos dependiendo si queremos una estrategia en base a precio, en base a calidad. ¿Ya? El producto es siempre el mismo. Requiere más grandes inversiones y largos plazos de desarrollo. Una industria procíclica con escasa flexibilidad. Una vez que yo construyo la mina, la infraestructura, ya tengo pocas posibilidades de modificarla. Presenta marcadas economías de escala, enfrenta alta incertidumbre. Además, el depósito yo no lo conozco bien.
hasta que lo empiezo a operar, hasta que empiezo a comer el cerro. Entonces eso genera también volatilidad en los retornos, genera riesgos más elevados. Por lo tanto, si nosotros lo vemos desde un punto de vista de un flujo de caja muy simplificado del valor económico, el precio no es no gestionable, ¿ya? La producción depende del tamaño del depósito. Si yo encuentro una cosa chica, mi operación va a ser chica. Si no encuentro una cosa grande, mi operación va a ser grande. Tenemos una tremenda inversión, un monto gigantesco, ¿ya? Siempre comento ahí, Tesla está pensando en Elon Musk, ahí declaró que va a hacer una tremenda fábrica de la mega ultra fábrica de baterías para autos eléctricos, y que va a invertir 4.000 millones de dólares. Está pensando hacerlo en el sur de Alemania o en Inglaterra, ¿ya? Nosotros en los últimos 5 años hemos tenido 5 proyectos entre 4.000 y 7.000, hoy día estamos llegando casi a 8.000 millones de dólares que se están invirtiendo en Chile en minería. Por lo tanto, cuando uno habla de que la inversión en minería es alta, es así, ¿ya? A nivel mundial, comparado con otras industrias. Tenemos largos plazos de desarrollo. Un proyecto minero se puede demorar entre 10, 15 años de sugerimiento para su desarrollo, y además tienen vías útiles de 20, 30, 40, algunos hasta 100 años, ¿ya? Y además la tasa la tasa de riesgo, básicamente la tasa de descuento, ya depende mucho de las características del depósito, y en general presenta tasas más altas que en otras industrias. Además, tenemos economías de escala supermercado. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en Chile con las principales modificaciones y el marco regulatorio? Ya tenemos plazos mayores de ejecución y retorno, todavía más allá de lo normal, que son muy largos en minería, ¿ya? Y tenemos riesgos intrínsecos al negocio mayores, tasas más altas para compensar el mayor riesgo sistémico que implica la discusión de la nueva constitución, los cambios en el código de agua y otros cambios regulatorios. Si a eso le agregamos además el royalty a la minería, en donde básicamente lo que estamos haciendo es incrementar los costos de la operación, obviamente hay que tener una situación compleja al desarrollo de la industria a nivel. ¿Ya? A partir de una conversación bastante rápida, solamente repasando un poco las modificaciones en el código de minería, ¿ya? Básicamente nosotros somos el único país que pide solamente el pago de una patente anual en minería. Y eso implica que tenemos colapsado nuestro sistema de propiedad minera o de derechos mineros, ¿ya? Tiene una cobertura mucho mayor que el resto, que no está siendo utilizada esa propiedad minera. Y por lo tanto estamos perdiendo la posibilidad de desarrollar más minería, ya porque hay muchas zonas del país que están tomadas y que no están siendo utilizadas. Entonces, como dice, esto da espacio a utilización de concesiones para fines distintos a la actividad minera, subutilización de las concesiones y uso especulativo de las concesiones, ¿ya? Si vemos un ejemplo acá con respecto a Canadá, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, por regiones, nosotros tenemos que desde la región de Tarapacá hasta la región de Valparaíso, incluso la metropolitana, más del 50% del territorio de estas regiones está tomado por concesiones mineras actualmente. Si hacemos una comparación con otras provincias, por ejemplo en Canadá, que son productoras mineras, la verdad es que ellos nunca llegan más allá del 10% del territorio, ¿ya? Entonces tenemos acá un problema, que es lo que está intentando corregir la ley 21.420, ¿ya? Con algunos problemas también desde el punto de vista de la estructura de la legislación y del sistema que están proponiendo el cambio, pero obviamente que hay acá un tema que se viene investigando ya desde hace 15 años atrás, y que esta ley por lo menos le ha dado visibilidad nuevamente en la discusión política, ya, y se está avanzando, ya, en poder mejorar un poco el sistema. Básicamente los sistemas de amparo de cómo yo mantengo las concesiones mineras van desde un amparo simple por patente, que Chile es el único país a nivel mundial que tiene solamente eso, a un amparo por trabajo, es decir, si tú no trabajas la propiedad minera, yo te la quito. Por lo tanto, tú tienes que hacer un plan de trabajo y yo como Estado te lo tengo que controlar, ¿ya? Y acá tenemos algunos ejemplos desde Chile, Perú, Canadá, Australia, de estos distintos sistemas. Hay un intermedio ahí con inversiones mínimas. ¿Qué es lo que pasa? El sistema chileno genera un muy mal cumplimiento del objetivo social de la concesión, que básicamente los minerales son del Estado, y el Estado los entrega a los concesionarios, pueden ser privados, públicos, ya para que realmente lo exploten. Eso en Chile no ocurre en un gran porcentaje de las propiedades mineras, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro elemento que es súper importante, que es la certeza jurídica, la arbitrariedad administrativa, eliminarla lo más posible, ¿ya? Y después, los recursos estatales requeridos para el funcionamiento del sistema. Desde ese punto de vista, el sistema en Chile genera una muy buena certeza jurídica administrativa, pero el cumplimiento del objetivo social y de los recursos estatales requeridos, los recursos son bajos, el cumplimiento social también es bajo. Entonces se pierde potencial minero, potencial desarrollo de la actividad. Lo que está haciendo el cambio al sistema de derechos mineros hoy día es básicamente trasladarnos hacia un sistema un poquitito más cercano a lo que es el amparo mixto, y un poco más lo que tiene sobre todo Canadá y Perú, ¿ya? Entonces ese sería un cambio que va a generar mejora en la competitividad del país posiblemente
para el futuro en la actividad minera. Podríamos tener más actividad de exploración y eso implicaría en el mediano y largo plazo más actividad de producción. ¿Qué es lo que creo yo? Ya nosotros, estos problemas lo que están generando es que nosotros tenemos una subrepresentación de las empresas pequeñas, ¿ya? Lo que vemos ahí abajo en el óvalo rojo es la participación de las empresas junior y medianas, ¿ya? Versus las grandes, y en Chile eso no alcanza más allá del 12-15%, ¿ya? Es un sector minero de exploración de empresas pequeñas, que son muy innovadoras, que realmente son muy exitosas en el caso de exploración, pero que está súper representado en Chile. Y por otro lado, en el otro gráfico, tenemos que tenemos una exploración básica, la inicial, que también es baja con respecto al resto del mundo, ¿ya? Sobre todo con nuestros principales competidores. ¿Cómo vemos esto? Ya, por ejemplo, acá en estos gráficos tenemos a Canadá, Australia, Perú, comparados con Chile, ya tanto a nivel de tipo de compañía, etapa de exploración y objetivo de exploración. Y si vemos nosotros, tenemos alrededor de un 15-17% ya entre las intermedias y junior, versus Perú, que tiene un poquitito más, tiene como el doble, cerca de 30%. Y si ya nos vamos a Australia y Canadá, están cerca del 50% de participación de estas empresas más pequeñas. Las majors son una proporción bastante menor. Eso principalmente, desde mi punto de vista, tiene que ver con nuestro sistema de derechos mineros, y hay los cambios al Código de Minería. Por otro lado, en las etapas de exploración grassroots, nosotros vemos ahí que tenemos un 33%, pero eso se podría incrementar en forma significativa si cambiamos también el sistema. Lo permitiría más actores, pequeñitos con inversiones quizás pequeñas, pero que pueden resultar exitosas y pueden generar una cadena de desarrollo súper fuerte para los próximos 20, 30 o 50 años. ¿Ya? ¿Qué creo yo? Que podríamos incrementar la participación de las juniors y las medianas posiblemente al doble, ¿ya? Y por lo tanto podríamos crecer más o menos un 10% en inversiones en exploraciones, que es una inversión también significativa para el país. Nosotros recibimos más o menos entre 500 y 700 hasta 1.000 millones de dólares al año solamente en inversión en exploración en minería. ¿Ya? Y por lo tanto podríamos aumentar nuestra participación a nivel mundial en torno a volver a un nivel de 7-8%, ojalá en torno a eso, ya con respecto a cuánto nosotros captamos de todas las inversiones en exploración a nivel mundial, que lo hemos ido perdiendo. Hoy día estamos en menos de 4%, o alrededor de 4% en los últimos años. ¿Ya? Y eso nos permitiría, ¿qué otro? Lo voy a pasar rápido esto acá, pero también nos permitiría quizás tener proyectos de mediana minería. Hay pocos proyectos de mediana minería. La mediana minería en Chile, como sale ahí, si nos comparamos con otros países, representa alrededor del 5% de la producción, 4 o 5%. En otros países puede representar el 20, 30, por ejemplo en Perú representa cerca del 15%, y en Australia y en Canadá la producción de cobre de mediana minería representa 30, 40, hasta 50 o 60% de la producción. Hay dos explicaciones para esto. O tenemos un problema dentro del marco regulatorio que no permite el desarrollo de la mediana minería, de proyectos de mediana minería, o no tenemos potencial geológico de mediana minería. Sería bastante raro, ¿ya? En general, cuando uno tiene yacimientos grandes, también usualmente tiene otros yacimientos de mediana minería. Si multiplicamos por 2, al menos tendríamos un 5% más de producción a nivel nacional, y eso también es significativo. Con respecto a los llamo los riesgos sistémicos que tienen que ver con la nueva constitución, el agua, el cambio del código de agua, etcétera, ¿ya? Es súper difícil medirlo, ¿ya? Hay algunos resultados de investigación en los que me ha tocado participar, ya, con otros profesores del departamento y algunos profesores de Global School of Mines, ya, y lo que nosotros vemos al final es que tenemos ya una pérdida, por ejemplo, de competitividad de clima de inversión a nivel país ya en los últimos 10 años. ¿Vamos? Hemos perdido, por ejemplo, el índice de libertad económica 5 puntos, y si vemos algunos indicadores del Banco Central, esto tomé uno solo, pero hay varios más, ya el riesgo sistémico de nuestro sistema económico ya está aumentando de forma significativa en los últimos años, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso se ha aumentado por 2 en los últimos 10 años, ya que la incertidumbre política económica del Banco Central. ¿Ya? Si nosotros metemos esto dentro del estudio que nosotros realizamos con otros profesores, en donde consideramos que los gastos en exploración ya son un indicador de largo plazo de la competitividad minera, ¿ya? Y eso lo relacionamos con el clima de inversión, ¿ya? Lo que vemos en Chile es que en general nosotros teníamos una participación más o menos del 7% de los gastos de exploración a nivel mundial, ¿ya? Si nosotros bajamos 5 puntos en el clima de inversión, que es el NIEF que está acá abajo, ¿ya? Podríamos perder alrededor del 10% de esa participación a nivel mundial. O sea, es una pérdida de competitividad del 10%. Si bajamos 15 puntos, que es más o menos la realidad que podemos estar teniendo hoy en día en el país, si además de eso le agregamos otras cosas más, como la discusión constitucional, la discusión en los códigos de agua, etcétera, ya podemos llegar a perder 15, incluso hasta 20 puntos más,
y situarnos bajo la situación actual que hoy día tenemos, podríamos llegar a perder cerca de un tercio o más de un tercio de la competitividad que tiene el país. Eso implica posiblemente perder a futuro ya un tercio de las inversiones mineras presupuestadas y quizás un poco más. ¿Eh? Cosa que para el país es un tema significativo. La inversión minera representa alrededor del 20% de las inversiones en el país, actualmente a nivel de inversión extranjera un 30-40%, y por lo tanto un impacto en la competitividad del país va a tener un impacto también en el desarrollo del país, en lo general. Por otro lado, estamos además discutiendo un tema, la propuesta de royalty. ¿Ya? Nosotros hemos estado desarrollando con algunos otros investigadores un estudio sobre los impactos a futuro en la discusión, ¿ya? Y evaluamos básicamente los impactos de la propuesta de julio. Estamos hoy día volviendo a trabajar en la propuesta nueva que sacó Hacienda a principios de noviembre, final de octubre, ¿ya? Y evaluamos los impactos desde el punto de vista de producción, inversión, empleo, recaudación y PIB, ¿ya? Utilizamos ahí varios supuestos, no voy a entrar en los detalles acá, esto después les queda, pero básicamente consideramos las operaciones de 50.000 toneladas de cobre fino o más grandes hacia arriba, desde el año 23 al 50, con varios escenarios ya para precio del cobre, reinversión de utilidades, criterios de inversión con respecto al TIR, al TIR para los proyectos nuevos, etc. ¿Ya? ¿Y cuáles son los resultados? Primero, súper importante destacar, para poder ir cerrando ya, que la minería sin cambios ya va a aportar al país, al Estado, más de 150.000 millones de dólares. ¿Ya? La minería privada solamente. Eso representa alrededor de 2% del PIB anual. La propuesta del gobierno recauda bastante en el corto plazo, sobre todo la de julio, pero en el mediano plazo, a partir de 10 años para adelante, mediano y largo plazo, ya la verdad es que no recauda más porque se pierde producción, se pierde inversión y se pierde producción. Y por lo tanto, lo que se ve es que la propuesta es pan para hoy, pero hambre para mañana. ¿Ya? Entonces no es una propuesta originalmente que nosotros creamos que esto era bien estructurada. ¿Ya? Para terminar, porque ya no me queda tiempo, estoy un poco pasado posiblemente, las modificaciones al Código de Minería han sido analizadas por años, son bastante razonables, ¿ya? Hay una oportunidad de mejorar en aspectos técnicos, pero ya lo trabajó el Ministerio de Minería y debería incluir las indicaciones nuevas ahora en los próximos meses, ¿ya? Y yo creo que este puede impulsar en forma significativa la exploración y la producción futura en el país. ¿Ya? En cuanto a los cambios más sistémicos, son difíciles de evaluar y dependen fuertemente de lo que suceda. Bueno, ya vimos en el plebiscito, tengo la lámina acá, se metió esa frase, ¿ya? Pero básicamente todavía queda una incertidumbre grande ya con la discusión constitucional, y la incertidumbre transitoria obviamente que la castiga el mercado desde el clima de inversión. Pero esto puede revertirse si hacemos las cosas bien, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante la discusión constitucional que lo hagamos bien. La propuesta royalty del gobierno va en la línea correcta. Yo creo, estoy convencido que hay mayor espacio para la recaudación desde la industria minera. Sin embargo, es desproporcionada mi perspectiva. Hoy día está bastante más ajustada, pero todavía hay que disminuir un poco ya en las tasas efectivas, al final, el cobro total a la industria. Y esto puede tener un impacto significativo en el desarrollo de la industria. Y por lo tanto, si se aprueba como está, incluso con las indicaciones nuevas, podría tener consecuencias negativas del futuro desde el punto de vista de producción e inversión. ¿Ya? Los cambios implican incertidumbre, pero la inmovilidad tampoco es la solución. O sea, en la industria minera hemos dejado de discutir sobre políticas públicas los últimos 15 años, y creo que es importante este momento que estamos viviendo, porque nos permite pensar la industria a los próximos 30 o 50 años. ¿Ya? Hay que ver el lado positivo, como digo ahí, al menos se está discutiendo sobre minería, y la clave está en el proceso. Tenemos que hacer la discusión en forma razonable, escuchar a la gente que conoce desde el punto de vista técnico, ya para poder después tomar decisiones políticas. Eso sería. Muchísimas gracias y quedo atento después para las preguntas al final de la sesión. Muchas gracias, José Joaquín. Bueno, como el profesor de Solminac tiene que retirarse, vamos a cambiar un poco nuestro orden. Vamos a responder, Hernán va a responder 2 preguntas y ahí continuamos con la presentación del profesor David Watts. Así es que, Hernán, ¿estás ahí? Sí. Aquí estoy. Muchas gracias. Llegaron un poco más de 2 preguntas, así que voy a preguntar 2 preguntas que me mandaron acá. La primera tiene que ver asociada con el aspecto de gases de efecto invernadero, la cosa ambiental y cómo reducir la huella de carbono en el ciclo de vida de los proyectos de edificación. Ese es como el tema que me hace la pregunta.
Y la verdad que es un tema muy importante. La verdad que la industria ha estado trabajando en tratar de tener esta economía circular para tratar de reducir los efectos de invernadero en la huella de carbono en el ambiente, y por lo tanto creo que hay que seguir trabajando en esa línea, evitar las demoliciones innecesarias, la reconstrucción, la calidad, el transporte, uso de reciclaje, son aspectos que son importantes para poder ayudar a los efectos invernaderos. Usar claramente técnicas que nos permiten lograr reducir este impacto en el ambiente. Por lo tanto, creo que la industria ha estado trabajando en esa línea y debemos seguir trabajando más para poder ser un aporte al país y al mundo. La segunda pregunta que me hacen es, ¿cómo es el enfoque que debe tener la estructura de capacitación de la mano de obra para la construcción con objeto de mejorar la calidad, el tiempo, la eficiencia? Bueno, claramente lo que tenemos que hacer es tratar de lograr que la gente tenga las herramientas, los instrumentos de enfrentar un desafío, de trabajar más eficientemente. Por lo tanto, la capacitación tiene que ser específica al lugar de trabajo, que produzca un cambio significativo en ese lugar, que tenga las competencias, las personas que van a enseñar, para que las personas que están aprendiendo logren esa mejora y que tengan y que la puedan aplicar. Yo creo que una de las cosas que de repente fallamos es en la aplicación. Es decir, enseñamos, pero después no la aplicamos y por lo tanto no se produce el impacto. Entonces creo que enseñar en terreno con las herramientas para que se produzca un trabajo más eficiente, creo que la capacitación debe ser enfocada en esa línea y tener resultados de inmediato. Capacitar para más largo plazo, claro, puede ser, pero creo que para tener un impacto luego tiene que ser en terreno y con la ayuda de gente especialista que le permita enseñar, pero también aplicar los resultados que están enseñando. Había una pregunta asociada también a temas de cómo lograr traspasar el aumento de productividad a el salario de las personas, y claramente me pregunta si tengo estudios. No tengo estudios disponibles en este momento, pero conceptualmente es bastante claro. Es decir, yo al ser más eficiente tengo más tiempo y por lo tanto produzco más partes y por lo tanto se me pagan en forma asociado al rendimiento que estoy obteniendo, tengo un salario más alto producto de ese esfuerzo que estoy haciendo por ser más productivo. Así que ahí están las tres preguntas que me gustaría contestar, así que agradezco las preguntas que hicieron las personas y espero haber satisfecho las expectativas en esa respuesta. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Hernán. Y Bueno. disculpa, David. Esto. No hay problema. Continuamos ahora con la presentación del profesor David Watts, Mercados Eléctricos, Desafíos y Necesidades de Inversión, Regulación e Incentivos. Gracias, David. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos y bienvenido aquí a nuestra presentación de educación profesional continua. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, contarle brevemente de los contenidos de mi presentación. Voy a partir muy brevemente hablándole de un poquito de la motivación que se relaciona con este seminario, digamos, que nos invita Claudia y el equipo de educación profesional y continua en torno al crecimiento de Chile, las perspectivas y las necesidades de inversión, y por lo tanto voy a tener muchas veces a mencionar cómo va el tren de inversiones. Voy a hablarles un poquito del COVID-19 y del 18O, que condicionan en buena parte o en buena medida lo que está pasando en el sector eléctrico, y en ese sentido como que nos diferenciamos un poco del sector de la minería, por ejemplo. Tenemos muchas similitudes, pero también diferencias. Contarle un poquito de Chile en cifras para quienes no están tan habituados, digamos, a los temas del sector eléctrico, y contarle un poco de los niveles de inversión, magnitudes. Y después contarle de los desafíos regulatorios en torno a las tarifas del cliente final, que es algo que está haciendo prensa continuamente y que orienta también nuestro diplomado, los diplomados que nosotros ofrecemos. Ya, también contarle de las metas, drivers y estrategias que de alguna forma condicionan
las necesidades de inversiones y algunos comentarios finales, porque en realidad el tema de mi presentación es súper amplio y podría estar aquí varias horas contándole y tratar de resumir en una transparencia varios temas que nos preocupan. Ya, lo primero, desde la perspectiva del crecimiento en Chile, recordarles que Chile, a diferencia de los países de la región, enfrentó, previo a la crisis que estamos viviendo ahora y previo a la crisis del COVID, enfrentó la crisis del 18, entonces vemos que lo que ha pasado en la economía chilena difiere un poco de lo que ha pasado en las economías vecinas. De hecho, al llegar el COVID, a diferencia de los países vecinos, nosotros tuvimos un aumento en la demanda, porque ya venía la demanda resentida del 18. No obstante eso, tenemos un contexto económico mundial, digamos, que es negativo, y Chile además, y que ha posicionado la inflación en niveles bastante altos, y Chile además se ha caracterizado por índices incluso superiores a lo que pasa en el mundo, con un componente interno bien importante que potencia la inflación y las dificultades económicas, siendo Chile, como comentó recién Hernán, uno de los pocos países que no crece el próximo año. De esta forma, y ahí destaco, Chile termina el año en el sector eléctrico con tarifas eléctricas congeladas. O sea, tenemos algo que es muy extraño, o era muy extraño en Chile, donde estamos acostumbrados a pagar por todo lo que se nos da, tarifas eléctricas que no pagan los costos de suministro, donde la tarifa que se compone de toda la cadena, transmisión, distribución, ¿verdad? Y generación, donde esa tarifa tiene componentes congelados en toda la cadena. En cada uno hay decretos o leyes, digamos, que limitan el traspasar a los clientes los costos que significa suministrar. Y también destaco acá los decretos tarifarios sin firmar, que es algo que en Chile antes era impensable, digamos, y ahora muchas veces la simple no firma de un decreto permite que no se ejecute un alza. ¿Ya? Y si a eso le sumamos además los procesos tarifarios que se llevan en el sector y que se han ido atrasando sistemáticamente, nos genera un escenario lleno de desafíos, ¿verdad? Con mucho trabajo para quienes nos dedicamos a la regulación. ¿Ya? En este sentido, es muy extraña la situación que vivimos, hay harto riesgo, pero sin embargo, lo que queremos destacar acá es que a pesar de todo, tenemos importantes necesidades de inversión en el corto, mediano y largo plazo, y probablemente buena parte de las inversiones que vamos a estar conversando acá se van a ejecutar de hecho. Ya acá darle un poquito de crédito, buena parte, o si no todo el trabajo que yo realizo se debe a un gran equipo en la Escuela Iberoamericana de Regulación, en la Universidad Católica, en las instituciones amigas o miembros de la Asociación de Reguladores de la Energía de Iberoamérica. Nos cooperan, digamos, en este trabajo de levantar lo que pasa en el sector en Chile, pero también en otras partes del mundo, y acá destaco, digamos, dos de nuestros investigadores que también son ayudantes del Diplomado de los Mercados Eléctricos del Futuro y su regulación. ¿Ya? Con ello levantamos información de distintos países para hacer estas comparaciones y de distintas regulaciones, y vemos que en el ámbito de la crisis del COVID-19, inicialmente los distintos países hicieron varias medidas, ¿verdad? Que en nuestra región fue más fácil porque pudimos observar inmediatamente las medidas que habían tomado primero los países más desarrollados. Entonces, en ese sentido, fuimos relativamente ordenados en tomar distintas medidas. La típica es no cortar la electricidad, o bajar el precio de la electricidad, o diferir los pagos, o apoyar a grupos específicos, o implementar algún subsidio, o crear tarifas especiales para quienes más lo necesitan, tarifa dignidad, por ejemplo, en Ecuador, y ese estilo de estrategia. Y por otro lado, el sistema eléctrico también vivió una baja de demanda, que tuvo varias implicancias técnicas que no les voy a comentar ahora, pero que significan que seguidos después de la crisis económica significan menores necesidades de inversión. Y ahí uno podría cuestionarse, bueno, pero en realidad, entonces, si la demanda no crece, que es lo que pasa en el sector de la minería, ¿por qué se gatillarían nuevos proyectos, verdad? Si vemos este escenario resentido, donde Chile crece muy poco, no estamos recuperando de lo que pasó antes, ¿de dónde viene el crecimiento en la demanda, o de dónde viene la necesidad de inversiones? Y es en parte lo que motiva el trabajo, la presentación de hoy. Ya, en ese ámbito destacar que el Chile pasó a ser un país donde uno nunca tenía subsidios, donde todo el foco estaba en la eficiencia económica principalmente, y tenía pequeñas atenciones a la equidad,
país donde uno es muy temeroso o con mucha cautela traspasa precios los costos reales de proveer los servicios. Y en el ámbito, de hecho, de la pandemia, vemos que Chile se destaca por ser de los países que nos permitió no pagar la cuenta en forma más masiva, sin discriminación de necesidad, y por plazos más largos. ¿Ya? Y de esa forma vemos que además se nos permite toda esa deuda que se acumula, se nos permite parcializarla en varios años. ¿Ya? Y ese es como un cambio estructural en lo que tiene que ver con los clientes finales, y también algunos destacan o critican en qué medida se falla que en la focalización, puesto que los mayores costos de estas medidas están en servir a los grandes clientes o clientes más acomodados y no a los clientes que más lo necesitan, y por tanto con los mismos recursos se podría haber enfocado más en quienes realmente lo necesitan. En este sentido, los resultados de estas medidas fueron la postergación de los pagos a clientes, grandes deudas de clientes, después todo esto acumulado en muchos meses, una alta carga de pago acumulada para el futuro, y que vamos a tener que pagarla en muchos años, y en algunos casos que se transforma básicamente en altos niveles de incobrables, ¿verdad? Deudas que no se van a recuperar, y también el problema de hacer estas cosas en tan largos plazos que se genere una nueva cultura de pago, que en este caso yo he mencionado, refiero como quizás en algunos casos como cultura de no pago o de pago parcial. ¿Ya? Otra cosa que ha llamado la atención, porque en varios países de la región lo que se ha discutido son apoyos que han venido desde el Estado, o en algunos casos se apoya desde las empresas, pero las empresas son parcialmente del Estado o del Estado. En nuestro caso son empresas privadas, y buena parte de estas medidas que se discutieron como de corto plazo, en relación al 18 de octubre, llega la pandemia y se expanden, después se discuten en el Congreso y se empiezan a alargar, pero normalmente descansando en los recursos económicos de los privados y de las empresas que sirven, digamos, a los clientes, sin ir a perseguir los recursos públicos, que normalmente debieran financiar estas medidas. ¿Ya? En relación al cambio del contexto económico, mencionamos o destacamos la incapacidad nuevamente de pasar a tarifa todos los costos de la cadena de suministro, ¿ya? Y los aumentos de costos y dificultades, acotadas, sí, pero de algunas empresas. O sea, esto de no recibir el pago puso en dificultad a alguna empresa, pero no fue una gran catástrofe. Pero aumenta el riesgo y se produce un aumento del riesgo en toda la cadena de pago, y en general un aumento del riesgo del sector. No solo por la medida y sus consecuencias propiamente tal, sino también porque ahora la percepción de riesgo del sector y la percepción de riesgo regulatoria y la percepción del riesgo país que se comentó recién son mucho más importantes, y esto significa mala noticia para todos nosotros, porque significa un encarecimiento de todo tipo de obra de infraestructura, o en algunos casos el que estas obras no se gatillen, que es lo que nos comentaban recién en el ámbito de la minería, digamos, que uno pueda acceder a otros países con mejores condiciones. ¿Ya? Como no todos somos expertos en el sector eléctrico, acá Chile en cifras un poquito, ¿qué pasó antes de ayer en la demanda eléctrica? Vemos que Chile es un país pequeño todavía en el sector eléctrico, la demanda está por ahí por los 10.500 megas a la hora de más alta demanda, y cuando baja por ahí por los 8.500, y tenemos separado en dos colores la energía renovable no convencional, que vemos que a todas horas del día tenemos cierto nivel de energía renovable no convencional, mini hidráulica, eólica, pero vemos que su dominancia está en el día, ¿ya? Y buena parte de esta dominancia de la energía en el día es por la explosión que hemos tenido en los proyectos solares, pero también porque los proyectos eólicos, o buena parte de los proyectos eólicos que tenemos en Chile tienen dominancia diurna también. Son pocos los proyectos eólicos que tienen dominancia nocturna. Y vemos que Chile es un país largo, que tiene ahí con colorcito las distintas líneas, miles de kilómetros en líneas de 220.000 volts, que teníamos hace 15 años, y en los últimos 5 años hemos desarrollado toda esta infraestructura en 500.000 volts. O sea, hemos pasado de carretera de una pista, o sea, con capacidad de transmitir 200 megas, por ejemplo, a carreteras doble, triple o cuádruple pista, digamos, que son capaces de transmitir 1.000, 2.000 megas, ¿ya? Y lo que ha facilitado integrar toda esta cantidad de energía renovable, pero a pesar de que hemos explotado muchas veces el desarrollo de esta infraestructura de transmisión, no es suficiente y estamos lejos de que sea suficiente. Ya, por otra parte, vemos también aquí que en la noche
es cuando se hace mayor uso de la capacidad de generación convencional, que todavía es parte importante de la matriz energética nacional. ¿Ya? Y estamos hablando ahí principalmente de carbón, pero también lamentablemente diésel, ¿ya? Y gas también. De nuevo, ahora ya vimos un poquitito de la demanda y nos estamos transitando hacia la oferta. Chile en cifras nuevamente, quizás destacar que si bien la demanda está por el orden de los 10.000, la oferta, o sea, la suma de los proyectos está en el orden, supera los 30.000 megas, ya, porque son muchos proyectos renovables que no opera 24/7, sino que opera en un porcentaje menor del tiempo, 20% del tiempo, 30% del tiempo, 35% del tiempo, ¿ya? Y que en su mayoría es, por supuesto, renovable. O sea, Chile ahora es principalmente renovable cuando se mira en términos de capacidad instalada. No así en términos de generación, que como vimos recién, depende de la hora del día, digamos, quién domina, si la energía renovable o las convencionales. Y en términos de, a pesar del clima desmejorado para la inversión, vemos que tenemos en fase inicial de operación y de inversión un montón de proyectos. Ya tenemos 6 centrales con 130 megas en fase de operación en este año, 2.200 megas en 66 centrales en prueba, principalmente eólica. Tenemos 78 centrales en construcción, más de 700 kilómetros, casi 800 kilómetros en línea de transmisión. ¿Ya? Y así un montón de proyectos en desarrollo, lo que suma 6.000, en este caso, sumando esta inversión de transmisión, distribución, y también unas pequeñas inversiones que hay en el ámbito del hidrógeno verde, suma casi 6.000 millones de dólares. De hecho, no, al día de hoy suma más de 6.000 millones de dólares, ¿ya? Lo que es un tren de inversiones bien importante, que no se condice con la crisis que estamos viviendo y que se relaciona en realidad con la tendencia que vamos a comentar ahora. Ya. Ahora, si vamos a los rankings internacionales que hay distintos, Chile siempre rankea en todos estos rankings, y vemos que en este ranking particular Chile estuvo en primero, pero se ha movido entre primero y segundo en los últimos años, ¿ya? Probablemente este ranking debería cambiar y quizás Chile debería bajar ahí un par de lugares, pero todavía posicionándose como uno de los lugares más atractivos para desarrollar energía renovable, ¿ya? En gran medida por la regulación que hemos desarrollado y, por supuesto, por el buen nivel de recursos recurso solar que enfrentamos en Chile, que incluye el mejor recurso del mundo, de hecho, más al norte. ¿Ya? Sin embargo, destacar que uno de los principales recursos que tenía Chile históricamente no era el recurso solar. De hecho, antes no se desarrollaba la energía solar. El principal recurso que tenía Chile era su economía y lo económico del financiamiento. O sea, desarrollar un proyecto energético por cualquiera de nosotros en Chile era mucho más económico que desarrollar un proyecto en otros países siendo grandes holdings energéticos. ¿Ya? Esa diferencia, esa capacidad de acceder a capital masivo, digamos, apalancando buena parte, o sea, con altos niveles de deuda, a muy bajo costo, es una capacidad que diferenciaba a Chile de casi todos los países de la región e incluso del mundo, ¿ya? Ya, ahora quisiera destacar acá un aporte del profesor Javier Bustos de ACENOR, que es la asociación de clientes, que nos mostraba el estudio que están haciendo ellos sobre los costos de suministro, y vemos donde Chile, si bien en los últimos años aquí ha ido bajando, de 2017 al 2020, ha ido bajando las tarifas pagadas a clientes finales, pero solo hasta el año 2020, está bien por arriba de otros países vecinos. Perú particularmente, que tiene un buen gap. Varias industrias se han posicionado en Perú, donde a pesar de la inestabilidad política, la estabilidad tiene un bastante buen nivel de estabilidad económica para hacer negocio, y Perú ha recibido varias de las inversiones mineras que no ha recibido Chile. Sin embargo, en el sector eléctrico no podemos decir lo mismo. Ya las inversiones no son tan viajeras como lo son las inversiones mineras. ¿Ya? En este ámbito se destaca que luego de esta caída que se logró entre el año 2014 y 2018, se empieza a ver esta alza en el precio de los contratos a clientes libres, y esta pérdida, esto es terrible, es muy malas noticias para el sector minero y para todas las industrias intensivas energéticamente, porque significa una pérdida de competitividad para todos estos sectores. Sin embargo, buena parte de esta pérdida que estamos teniendo es gestionable
desde la regulación, desde el diseño del mercado, desde la modificación de la institucionalidad que estamos teniendo en este minuto. ¿Ya? Quizás comentarles que el bajo costo de la energía que habíamos obtenido anteriormente fue a través de una reforma, un proceso de reforma en la cual participamos activamente nosotros mismos aquí desde la Universidad Católica, y donde desarrollamos una ley de transmisión que hace inversiones bien millonarias en transmisión, pero que para los clientes nos debieran costar 2, 3, 5 dólares por megawatt hora, pero que nos permitían bajar 20, 30, 40 dólares megawatt hora los altísimos precios de la energía que estábamos enfrentando algunos años atrás. Ya, meta que se cumplió, pero ahí nos dormimos en los laureles, digamos, y no hemos revisado el diseño de mercado. Y lo que ha ocurrido es que otros cargos, incluidos los cargos de transmisión, estos cargos sistémicos, como los mercados de servicios complementarios, mínimos técnicos, reservas hídricas, impuesto verde, precio estabilizado, todos estos sectores, digamos, que hemos regulado, más los cargos del sector transmisión, distribución y servicio público, empiezan a abultar cada vez más la cuenta del cliente final, siendo ahora una parte muy importante de las cuentas, y en el pasado simplemente uno pagaba principalmente energía y potencia. Ya. En este ámbito les presentamos acá, Javier nos presenta cómo ellos han visto la evolución de estos cargos, y vemos cómo ellos presentan acá que para el año 2006, 2016, 2017 efectivamente estamos bajo los 5 dólares por megawatt hora. El cargo de transmisión se había mantenido acotado en 2 o 3 dólares por megawatt hora, pero al 2019, 20 y 2021 estos cargos empiezan a crecer. Y la suma de todos los cargos que los clientes tienen que pagar, además de la energía y potencia, ya superan los 15 dólares por megawatt hora, y por lo tanto empieza a ser comparable con el costo mismo de suministro de la energía. ¿Ya? Aquí la misma película, pero mirada mes a mes, y vemos cómo van subiendo estos cargos, y la preocupación fundamental acá es que mira la película completa. ¿Ya? Nosotros en la ley de transmisión y operador independiente del sistema institucionalizamos el monitoreo del mercado, pero no es el monitoreo del mercado global el que quiere ver acá, digamos, ver qué es lo que le llega al cliente, que alguien tiene que estar atendiendo con mucho foco en esto, ¿ya? Porque hay muchas reformas que van atacando a distintos componentes, pero pareciera haber poca atención a la película completa global, que es un sistema bien complejo de interacciones que no es tan fácil de resolver, y por otra parte estamos en el lado contrario, ¿verdad? Más que los clientes estén enfrentando estos costos, mayores costos, para los clientes de menor consumo lo que tenemos es tarifas congeladas, ¿ya? De hecho, recién ahora probamos que las tarifas se ajusten por IPC, pero ni siquiera el IPC estábamos viendo, ¿ya? Entonces, en este sentido, no hemos estado expuestos a lo que está realmente ocurriendo en el sistema. Sin embargo, la descarbonización nos lleva a un tren de inversiones bien importante, ¿verdad? Puede ser que no necesitemos capacidad o desarrollo de infraestructura o inversiones para suministrar nuestra demanda, ¿ya? Pero el hecho que tengamos que descarbonizar nos significa deshacernos de la capacidad a carbón, y por lo tanto hacer muchísimas más inversiones en energías renovables no convencionales, porque por cada megawatt de carbón que es gestionable, que desplazamos, tenemos que instalar 3 veces más energía convencional, o sea, energía renovable no convencional, y de esa forma, por eso acá se presenta, de acuerdo a las inversiones que ya están más o menos cerradas, digamos, más o menos aseguradas, que están relacionadas, son más bien a firme. Ya vemos que suman casi 10.000 megas, pero que con el retiro de 3.000 megas de carbón terminamos en algo así como 7.000 megas adicionales, y vemos que principalmente estamos hablando de energía solar, pero también energía eólica y unos pequeños componentes de gas. Y eso distribuido a lo largo de Chile, vemos que poca parte de esto está en el sistema interconectado central, y por lo tanto esto nos garantiza necesidades bien importantes de inversión para salir a traer esa energía desde el sur de Chile y desde el norte de Chile hacia Santiago. Y esto garantiza además excesos de energía en las zonas norte y sur, en varios nodos de la zona norte y sur, excesos de energía que no necesariamente van a llegar a Santiago, ¿ya? Y va a tener que verterse.
¿Ya? En ese sentido, parte de los desafíos regulatorios en torno a las tarifas del cliente final, acá mostramos los precios de licitación. Nosotros, como clientes regulados de la distribuidora, la Comisión Nacional de Energía, digamos, organiza una licitación que nos agrupa a todos, digamos, y ellos licitan la energía más barata, y esas licitaciones están entregando precios altos. Cuando hicimos la reforma de la ley de transmisión, logramos que las empresas se sacaran de encima el problema de la transmisión, ¿verdad? Y nosotros le empezamos a desarrollar la transmisión, y con eso empezamos a lograr bajar de esos precios altos, de por sobre $100 el megawatt hora, a precios muy bajos, llegando a tener en algún minuto los precios de la energía solar más baratas del mundo. ¿Ya? Y ese fue un gran éxito, que lamentablemente, como estas licitaciones se hacen con largos plazos, no le llega al cliente final en varios años, y como uno tiene que estar pagando estos contratos malos, caros, sumado a esos contratos nuevos, al cliente le opacan o le cubren parte de esa pérdida, y si eso le sumamos el dólar, el IPC y otros factores, vemos que se va comiendo, ocultando esa rebaja. Y otros cargos también se suman a la cuenta del cliente final. Ya, comentar acá entonces que hemos estado blindando a los clientes de los costos reales de la energía, y por lo tanto esa rebaja que dimos nos la estamos comiendo a costo del futuro, encareciendo el futuro. Y en este ámbito hemos desarrollado dos leyes que es importante destacar, la PEC y la MPC, digamos, y la ley PEC o de estabilización nos debía proteger por varios años, por varios años más de estas alzas, pero los 3.000, el dólar y la situación económica no nos ha acompañado, y los $1.350 millones que se destinaron para esto se agotaron, digamos, y hubo que hacer una nueva ley, ahora con $1.800 millones, ahora ya sí transparentando que a los clientes hay que pasarle el IPC, no se puede blindar completamente a todos los clientes, segmentando en clientes chicos, medianos y grandes, ya generando otro fondo de estabilización. Pero en el fondo seguimos con los precios parcialmente visibles para nuestros clientes, lo que desde el punto de vista del ajuste microeconómico no es el ideal. Ya destacar acá que estas slides o presentaciones son parte también de nuestro diplomado de los mercados eléctricos del futuro y su regulación, en particular del profesor Rudnick, que también dirige la consultora SISTEP, que nos apoya siempre con actualidad nacional y con su estudio. Ya, ahora, desafíos, respecto de los desafíos regulatorios, me estoy quedando ya sin tiempo, Claudia, ¿verdad? Ya debería ir cerrando, ¿no? Sí. Ya, solo comentarle entonces que necesitamos más, en el año próximo, digamos, se terminan algunos contratos, o sea, algunos clientes, algunos de nosotros estamos suministrados por contratos que se acaban ahora, y por lo tanto va a haber que volver a licitar 5.200 gigawatts el próximo año, por ejemplo, y esos nuevos contratos significa una nueva licitación, y que probablemente se la va a adjudicar capacidad nueva de energía renovable que es más económica que la convencional, y eso garantiza varios miles de millones de dólares de inversiones en el futuro. Ya, a eso le sumamos las metas de la política de energía 2050, que es llegar a energía cero emisiones, precios del carbón de $35 megawatt hora, vehículos eléctricos al 2035, 6.000 megawatts de almacenamiento al año 2050, y todas estas cosas significan inversiones que no son gatilladas directamente por la demanda, sino son más bien gatilladas por obligaciones o por la misma regulación que te obliga. ¿Ya? Y esto es la danza de los miles de millones de dólares, digamos, en términos de inversión, ¿ya? Y por lo tanto que se va a significar una explosión mucho más grande de esta energía solar y eólica que vemos acá, que ha tomado Chile, digamos, y que lo ha puesto en la cima de los países como más renovables. Sin embargo, ese exceso de generación eólica y solar durante el día, durante las 10 y las 6 de la tarde, el exceso de ofertas deprime los precios o costos marginales, y por lo tanto quienes no están protegidos con contratos y venden en el mercado spot a esos precios, la están pasando muy mal, y ya hemos visto algunas empresas que de hecho están pidiendo, digamos, su salida de esto, escaparse de estos contratos que en algún minuto firmaron a muy bajos precios.
Ya, la estrategia de electromovilidad también nos garantiza nuevas inversiones en este sector, varios miles de millones de dólares para proveer esta electrificación del consumo, no solo la demanda eléctrica de ahora, sino todos estos electroterminales que tenemos ya para el transporte público, sumado a aquellos pocos que en estos primeros años van a comprar autos eléctricos, nos aumentan fundamentalmente las necesidades tanto de redes de infraestructura como de generación, la que debiera ser energía renovable, para que sea ambientalmente sustentable y también de bajo costo. Ya, y por último, comentar el hidrógeno verde competitivo. Siempre se habla de Chile como uno de los países con el hidrógeno verde más competitivo del mundo. Eso depende del sector eléctrico, depende de lograr que estos precios en todas sus dimensiones bajen lo más posible, y es un trabajo regulatorio en que no estamos embarcados. Yo diría que estamos embarcados principalmente en las crisis, en temas puntuales, pero no vemos una clara tendencia a la baja en los precios de la energía. Si bien hay oportunidades para ello, hay que trabajar para ello, pero todavía no hemos satisfecho las condicionantes que requiere tener el hidrógeno verde más barato del mundo. Y solo comentar acá que el tren de inversiones es muy importante. O sea, hace una década las inversiones en transmisión eran del orden de cientos de millones de dólares. Ahora estamos hablando de 500 millones de dólares anuales, y cada interconexión entre el norte y el sur estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando ahora en proyectos de generación por esto de la electromovilidad, del hidrógeno verde, por la descarbonización. Estamos hablando de 10.000, 15.000 millones de dólares, digamos, en inversiones que se requieren y que no dependen del crecimiento de la demanda, y el riesgo afecta sus condiciones de financiamiento y el costo que vamos a terminar traspasando tarifas a nuestros clientes. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es parecido a lo que pasa en Europa, digamos, donde buena parte de los cambios estructurales de los mercados son de la mano de la regulación, no de la mano de la demanda. Y obviamente, por motivo de tiempo, no me metí en el gas natural licuado y la infraestructura de terminales de GNL, ¿ya? Que es fundamental. Estamos en plena discusión de una ley. Estamos todos preocupados de aumentar el uso de esa infraestructura, pero lamentablemente veo a poca gente preocupada de cómo facilitar el desarrollo de nueva infraestructura que va a ser necesaria para habilitar la transición energética de la cual estamos todos conversando. ¿Ya? Entonces, conciliar el corto y el largo plazo, yo creo que tal como lo mencionó José Joaquín, siempre es un desafío, ¿verdad? La excesiva mirada en la solución de corto plazo sacrifica nuestra capacidad de transitar en forma eficiente a la próxima década, ¿verdad? Y ni siquiera a la próxima década, a los próximos 5 años. Con eso, y agradeciendo también a Rodrigo Pérez y a Danilo Jara, que son del Ministerio de Energía y exalumnos de la universidad y profesores del diplomado, le agradezco y me disculpo, Claudia, por haberme tomado más tiempo del necesario. No, todo lo contrario. Muchas gracias, David. Muy interesante. Antes de responder las preguntas, hay varias preguntas para ti y para Joaquín. Le doy la palabra a Claudia Gómez, subdirectora comercial de Educación Profesional, quien les va a mostrar brevemente nuestra interesante oferta de programas 2023. Y de ahí procedemos a responder las preguntas. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y todas. Lo primero es agradecer su participación en este lanzamiento de programas 2023. Mi presentación será muy breve, no tomará más de 4 minutos, y el objetivo es contarle quiénes somos. Bueno, podríamos definir nuestra escuela como una entidad de excelencia al servicio del país, con más de 130 años de trayectoria, entregando conocimiento e investigación muy conectado a lo que la industria y sociedad requieren, formando profesionales e impulsando el desarrollo de Chile y la región. ¿Por qué continuar perfeccionándose en Ingeniería UC? Bueno, acá les cuento algunas ventajas. Primero, contamos con una certificación de alto valor en el mercado, lo que ha sido logrado por el prestigio y excelencia de la Universidad Católica. Hoy somos la universidad número 1 en la región, de acuerdo a los rankings QS y Times Higher Education, y no solo como universidad, sino también como escuela de ingeniería, ¿ya? Que también se encuentra dentro de las primeras de la región. Bueno, todos nuestros programas están desarrollados y actualizándose permanentemente de acuerdo a las necesidades de la sociedad e industria. Y contamos con un cuerpo académico de excelencia. Hoy día nos acompañan algunos de nuestros profesores, ¿no es cierto? Y son profesores que no solamente están en la academia, sino que también están inmersos en la industria, por lo cual pueden entregar conocimientos y habilidades muy actualizados. Nuestros programas se especializan en diversas áreas de estudio,
Como pueden ver en esta imagen, no las voy a nombrar todas, pero tenemos diplomados en áreas como tecnologías de información, ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización, energía, innovación, dirección de proyecto, entre muchas otras. Nuestra diversidad de áreas se debe a que la Escuela de Ingeniería cuenta con 10 departamentos y áreas académicas. Participan más de 10 centros interdisciplinarios, además de participar en el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, Instituto de Ingeniería Biológica y Médica y la Escuela de Gobierno. Además tenemos muchos programas, no solamente tenemos muchas áreas, sino que también tenemos diversos programas, que por supuesto no viene al caso mostrarles cada uno, y estos programas son desarrollados en distintas modalidades, ¿ya? Hemos diversificado nuestra oferta en distintos formatos y posibilidades para ofrecer programas acorde con las necesidades de las personas y empresas. Hoy contamos con 53 programas de diplomados y 73 cursos, 74 cursos sincrónicos. ¿Qué quiere decir que sean sincrónicos? Que son clases en vivo, ya sea presencial o streaming. Tenemos 49 diplomados que son articulados con 5 de los magísteres profesionales con los que cuenta nuestra escuela. Tenemos 29 MOOC propios en plataforma Coursera, 13 cursos y 5 diplomados online 100% asincrónicos y a tu ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes ingresar cuando quieras, avanzar a tu ritmo y el término dependerá del propio avance que ustedes tengan. También contamos con 122 cursos y 67 diplomados en plataforma de clase ejecutiva. Estos programas también son online asincrónicos, pero con una metodología de avance semanal, por lo que las fechas son determinadas y además estos programas cuentan con al menos una clase o ayudantías en vivo dependiendo de los programas. Muy importante destacar nuestra metodología, la cual se centra en el aprender haciendo. Las clases son interactivas, orientadas a simulaciones, estudios de casos, ejercicios prácticos, entre otras actividades. Muchos de nuestros programas cuentan con taller de proyecto. Esto quiere decir que a medida que avanza el programa van aplicando las herramientas y conocimientos a un caso real, el cual deben exponer al finalizar, viendo mejoras significativas al interior de la organización. Y por supuesto contamos también con programas corporativos, ¿ya? Estos son cursos o diplomados que son diseñados a la medida de la organización. La idea es poder cumplir con las necesidades que tengan o requerimientos específicos de las distintas áreas, manteniendo, ¿no es cierto?, nuestro enfoque práctico y vivencial que permite adquirir y aplicar las competencias aprendidas en su organización. Siempre con nuestro excelente cuerpo docente y el respaldo de Ingeniería UC. Por último, dejarlos invitados a que nos contacten y nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos permanentemente publicando webinars gratuitos y charlas informativas de distintos temas, áreas y programas. Así que los invito a que nos puedan contactar y hacer cualquier pregunta que tengan en relación a nuestros programas 2023. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Nos enviaron muchas preguntas y se agradece por ello, pero por el tiempo vamos a seleccionar algunas y vamos a dar el pase a José Joaquín para que responda a sus preguntas. Perfecto, muchas gracias. A ver, hay dos que son súper cortitas y las respondo igual. En Chile sí tenemos yacimientos de tierras raras, hay uno solo, identificado bien claro. Está en la zona de Penco, en la 8ª región, ya, y la empresa se llama Aclara. Pueden encontrar más información en la página web de la empresa. Es el único yacimiento, por lo menos, descubierto hoy día, bien caracterizado de tierras raras. Con respecto al tema de BIM y blockchain, en la industria minera se está utilizando, sobre todo en la construcción, ya de los proyectos, las tecnologías BIM, y ha sido súper importante para mejorar la productividad dentro de la construcción de los proyectos. Blockchain se utiliza poco, pero se está pensando en utilizar para la trazabilidad de los productos mineros. Y eso tiene que ver también con la sustentabilidad y un poco el desarrollo de la industria a futuro. Y con respecto a las dos preguntas, un poquitito, o una pregunta por lo menos un poquitito más larga que tengo acá, con respecto al tema de las energías renovables no convencionales, ¿qué relevancia le atribuye a la inversión por parte de la minera en proyectos de generación de energías limpias? Las empresas mineras no están invirtiendo en construcción de proyectos, sin embargo hay muchas que ya han sido fundamentales en la industria minera para el desarrollo del sector de las energías renovables no convencionales.
Todas las grandes empresas mineras a nivel mundial tienen compromiso en carbono neutralidad al 2040, y en Chile ya tenemos muchas de las grandes operaciones mineras que tienen contratos 100% con energías renovables no convencionales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la industria minera ha tomado ese desafío, tiene un abastecimiento hoy día con contratos de energías renovables no convencionales, la gran mayoría, ¿ya? Principalmente solar y eólica. Y sin embargo hay un tema ahí que tiene que ver con, justamente con lo que contaba David, de la variabilidad del abastecimiento, que es fundamental para la industria, porque la industria funciona 365 días del año, 24 horas al día. Entonces ahí hay un tema. Pero eso, yo les diría que la industria minera posiblemente ha sido, si es que no uno de el mayor impulsor de la industria de la energía renovable no convencional en el país, y por lo tanto también ha tenido un rol central justamente como en sus encadenamientos en el desarrollo de esa industria. Eso creo que son las preguntas para... Y en la última tenía que ver si la actividad minera tiene economías de escala, cómo puede competir la mediana minería contra la grande. Básicamente, en minería, si bien importa mucho la escala, los costos están relacionados a eso, lo que uno hace es que compensa eso con la calidad del depósito. Si el depósito tiene leyes altas y condiciones favorables para su procesamiento, hay perfectamente las empresas, los depósitos medianos y las empresas medianas pueden competir con las grandes. ¿Ya? Eso para hacerlo bien, bien resumido. Muchas gracias. Muchas gracias, José Joaquín. David, si puedes por favor responder las preguntas que seleccionaste. Gracias, Paulina. Están todas bastante relacionadas. Voy a referirme brevemente a la pregunta esa que dice la opinión respecto de los proyectos de cogeneración, donde los inversionistas pueden vender excedentes. Sí, nosotros trabajamos mucho, digamos, en proyectos de cogeneración. De hecho, les quiero contar que buena parte de la regulación que tenemos para la energía renovable y para la energía residencial se desarrolla de la mano del trabajo que hicimos para proyectos que van a vender excedentes desde la cogeneración, solo que los costos de los combustibles no han ayudado mucho, y el florecimiento de la energía renovable no convencional y particularmente la solar ha tomado más esta posición. Ya, la cogeneración siempre es el típico proyecto que renta bien en el papel, pero siempre hay barreras para su desarrollo, y hay hartos estudios que documentan estas barreras y no han explotado en su desarrollo. ¿Ya? De hecho, Chile es de los países que tienen la menor penetración de cogeneración a nivel, sacando a la gran escala en el mundo. Es bien impresionante lo poco que hemos hecho en cogeneración. ¿Ya? Respecto de si Chile es o no el mejor país, si es el mejor país para invertir en energía renovable, todavía puede serlo, digamos, pero importante que uno hoy en día ya no va a riesgo, va con un modelo de negocio asegurado claramente en la regulación, y las licitaciones de suministro, digamos, tienen riesgos que son bastante claros y con los cuales uno se puede cubrir, y eso simplemente, y uno lo ataca ahí con un project finance, por ejemplo, y se cubre y cobra más caro al presentarse a esas licitaciones. Y por lo tanto, Chile sigue siendo un país atractivo, pero como dijimos recién, no liderado por el libre emprendimiento, sino más bien por las regulaciones que te gatillan las inversiones. En cuanto a la oportunidad de las normativas en el periodo de pandemia, las primeras medidas de probablemente no cortar la electricidad y cosas así fueron acertadas, pero debieron ser, en general, en los distintos países de la región, debieron ser más acotadas y enfocadas. Y la segunda generación de reformas, que cuando uno ya tiene esas primeras semanas para estudiar y ampliar las medidas, ahí es donde la mayor cantidad de países cometió errores, puesto que no simplemente renovó las mismas medidas y no focalizó. ¿Ya? Se tomó en muchos países el camino fácil nomás de ampliar plazos en las mismas medidas. Y yo creo que ahí muchos países fallaron, y en el caso de Chile también había susto, ¿verdad?, por lo que había pasado en el 18, entonces eso ciertamente afectó, ahí nos ayuda a llegar a la situación que estamos llegando ahora. Respecto de las empresas que se declararon en quiebra o que no pueden cumplir sus contratos, si eso afecta al posicionamiento del mercado de la RNC, yo creo que sí, lo afecta en el mercado internacional, pero aclarar que los agentes, lo que ocurre en Chile es que hay mucha gente que no sabe jugar al mercado todavía, y que más bien sabían desarrollar proyectos a bajo costo, y que con la ley de transmisión les evitamos el costo importante de la transmisión, pero como bien mostré recién, cada día los componentes de costos que se asocian a participar en el contrato son más importantes, y por lo tanto es cada vez más valioso entender de mejor forma el mercado, sus riesgos, y saber qué contrato te conviene tomar, igual no, gestionar la ubicación, gestionar especialmente, generar portfolio. Yo creo que hace ya más de 10 años que nosotros recomendamos a los inversionistas dónde y cómo armar sus portfolios para protegerse de estas situaciones.
¿ya? Pero con las bajas garantías que pedimos también, o que pedíamos en el sector, es común también apostar y lanzarse a la piscina, ¿verdad? Por proyectos grandes. Por último, el almacenamiento, con la congestión y los vertimientos, acelera el almacenamiento sin duda. Solo contarles que no alcanzaba a explicarles, pero nosotros siempre monitoreamos el almacenamiento, la baja de sus costos y en qué medida las centrales se benefician de incorporar el costosísimo almacenamiento, y vemos que en muchos nodos del sistema interconectado, del sistema nacional, es cada vez más viable instalarse con proyectos de almacenamiento de 4 o 6 horas. ¿Ya? La dificultad está en financiar ese tipo de proyectos que son mucho más caros, pero que evitan vertimiento y te permiten vender a la hora de punta. Normalmente ese tipo de proyectos ya requiere tener espaldas más grandes, ya, y quizás hacer, no te da para hacer un project finance y apoyarte en un banco, y va a tener que hacerlo con financiamiento, por ejemplo, corporativo, y por lo tanto no está al alcance de todos nosotros hacer ese tipo de proyectos. En relación a los desarrollos de generación lejanos, grandes, yo creo que lo que hay que hacer primero es profundizar la señal de localización, para que los proyectos se pongan más cerca de la demanda, y no solo buscar el mayor recurso. Y en relación a los subsidios a la calefacción, hay que ser bien cuidadoso con los subsidios. Los recursos son súper escasos. Subsidios dedicados a una cosa son platas quitadas de otras cosas. Creo que los subsidios siempre son buenos cuando son bien focalizados en quienes realmente los necesitan, ¿ya? Pero uno se acostumbra a ello. Entonces Chile no tiene una buena cultura de subsidio, hay que trabajarlo, estudiarlo harto antes de implementarlo. Y en relación a la RNC de Santiago, no hay problema en descansar en solar eólica. Lo importante es descansar en un portfolio bastante bien balanceado, tanto en el tiempo como en el espacio como en las estaciones, ¿ya? Y yo creo que muchos inversionistas no hacen ese análisis, y descansar en el mercado, de esa forma reducir el riesgo de descansar en el mercado spot. Yo creo que muchos agentes descansan en el mercado spot tomando riesgos que no son capaces de cuantificar. Y eso es lo que le está costando caro hoy en día a muchos inversionistas que la están viendo difícil en el sector. Y creo que con eso lo dejamos hasta acá, porque ya las demás tendría que explayarme más y explicar mucho más cómo funciona el mercado. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, David, José Joaquín, por estas respuestas. Nos quedó una pregunta pendiente que hicieron a Claudia Gómez. Claudia, sobre si está pensado realizar el diplomado en energía geotérmica. Gracias, Pauli. Le respondo a Elías. No está definido realizarlo como tal. Sin embargo, el tema de energía geotérmica se ve en 2 de nuestros diplomados que son articulados con el Magíster en Ingeniería de la Energía, que son el diplomado en energías renovables y el diplomado en generación eléctrica. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos finalizando esta actividad. Quisiera nuevamente agradecer a los 3 profesores por su tiempo y por enseñarnos aquí. La idea es aprender en educación profesional de Ingeniería UC. También a la directora profesora Claudia Laví y Claudia Gómez, subdirectora comercial, por explicarnos ahí los programas. Hace un momento dejé el enlace de nuestra página de educación profesional y también los datos de contacto. Hay un equipo de profesionales que está dispuesto a resolver todas sus dudas, así que los invito a contactarlos y a consultar por descuentos, porque tenemos justamente ya la programación 2023. Pueden ver todos los diplomados que tenemos para inicio del primer semestre, que tienen descuentos por matrícula anticipada y también facilidades de pago. También, como mencionó Claudia antes, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, y ahí van a enterarse de todas las actividades que realizamos semana a semana con distintos webinars que son de su interés. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, muchas gracias.